El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Le damos la cordial bienvenida hoy a este espacio en el cual nos proponemos instruirte en la palabra de Dios. Nuestro objetivo es que tú puedas crecer en tu relación con Dios. Nuestro objetivo no es llenar un espacio, darnos a conocer, mostrar una retórica. Por el contrario, nuestro objetivo es que tú puedas conocer a Dios, enamorarte de Dios, no ampararte en una religión, no callar tu alma formando tradiciones, sino por el contrario, queremos que tú conozcas la verdad. La verdad es la única que te hace libre. Muchas personas usan esa expresión para hablar de cosas humanas, cotidianas, pero es que la verdad en la Biblia es Cristo, no es una palabra. Cristo es la palabra de Dios, que es muy diferente. Cristo es la palabra encarnada de Dios, que es algo totalmente diferente. Pero que algo haya pasado y se vino después a conocer qué sucedió, esa no es una verdad, esa es la historia de algo que sucedió y no lo podemos confundir con la palabra que dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es Jesucristo. La verdad es que Dios ama al hombre de tal manera que envió a Jesucristo, su Hijo, a morir por nuestros pecados. Hoy quiero hablarte cómo saber contar nuestros días. Ha terminado una época de fiestas, de celebraciones, se inicia un año y muchas personas tienen expectativas, anhelos, sueños. Pero ¿cómo saber contar nuestros días? ¿Te has hecho esa pregunta? Un día me encontré en dos escenarios hace poco, en un mismo día. Dios me permitió el privilegio de compartir esta prédica en un cumpleaños y a la vez la despedida del año. Y pudimos reflexionar en las metas que una persona tiene cuando cumple un año, pero a la vez las metas que una persona tiene cuando empieza un año. Se han escuchado rumores de pandemias, de una nueva pandemia, pero la Biblia dice, Dios dice, que Él nos guarda en completa paz. La Biblia dice que caerán a nuestro lado 1,010,000 a nuestra diestra, mas al creyente. Hablo de creyente porque ha creído en Cristo, cristiano porque ha creído en Cristo, pero la palabra creyente tiene más importancia porque ha creído, ha escuchado, ha atendido y está obedeciendo las palabras de Cristo. Por eso te hablo de Cristo para que tú lo conozcas y una vez tú lo conozcas tu vida será diferente. Así que no podemos supeditar nuestra vida a lo que pasa en el mundo. De hecho, este mundo está destinado a ser destruido, pero nada tiene que ver el calentamiento global, como muchos aluden, sino el pecado. El pecado ha hecho que la tierra cada vez no soporte y tolere la maldad que se comete en ella.
niños que desaparecen, padres irresponsables que hacen desaparecer a su esposa, a sus hijos, hombres que dan muerte a otro. Imagínense hace poco dar muerte a toda una familia pastoral. Y todo esto es un caos, robos, atracos, solo pensar en la maldad. La Biblia dice que la tierra gime con dolores de parto, esperando ser liberada. O sea, que el pecado cese. De hecho, cuando cesa el pecado, y esto sucederá en el milenio, la tierra volverá nuevamente a producir. Así que ningún cambio climático la está afectando, sino que ha sido el pecado. Y el pecado ha hecho que destruyamos la naturaleza. Y la naturaleza se ha venido deteriorando. Por eso vemos cambios tan traumáticos: llueve, hace sol, cae nieve, cae granizo, etcétera, etcétera, hace calor, hace frío. Ya hay un desorden que la tierra gime a Dios para ser liberada. Pero ¿cómo saber contar nuestros días? El Salmo, capítulo 90, versículo 12, dice la Biblia, el salmista dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esta enseñanza está condicionada. Y está condicionada porque cuando leemos, muchas personas parece que el salmista le dice: Dios, enséñame a contar el día. Entonces pasó este día, qué experiencia tuve, voy entonces a mirar la otra. No, tiene que ver, sí, pero no es la condición del salmista, porque el salmista le está diciendo a Dios que desea tener sabiduría para que esa sabiduría le traiga un mejor vivir. Una traducción que me gusta es la Biblia, el mensaje, donde dice esta misma versión del Salmo, capítulo 90, versículo 12, dice: oh, enséñanos a vivir bien. Enséñanos a vivir sabiamente y bien. Mira que este salmista pide a Dios que le enseñe. Me llamaba la atención y reflexioné mucho sobre la palabra enseñar. Enséñame. ¿Quién lo escribió? Déjame decirte que este salmista no era un principiante que había iniciado una labor, no. Este escritor fue el único que habló cara a cara con Dios. Nadie en la Biblia ha hablado cara a cara con Dios. Solo hay uno. Este personaje fue instruido en la mejor universidad más prestigiosa de la época, donde el acceso a la educación era solo para unos pocos, los cuales eran los faraones y los hijos de los faraones. Nadie podía acceder. Este fue un líder que guió a más de 2 millones de personas por un desierto. Imagínense, para uno poder planear un viaje para 5, ¿cómo será un viaje por un desierto para 2 millones? Donde hay que tener en cuenta el agua, hay que tener la inclemencia de la arena, la molestia que produce la arena en el calzado, el sol cuando calienta la arena, el suministro de alimentación, de agua, etcétera, etcétera. Este autor fue el que conformó una nación.
le dio leyes o mandamientos, 613, y constituyó una nación. Y él le dice a Dios, enséñame. Imagínese el estrés que produce a veces un miembro de la familia cuando está en contra de lo que uno está hablando. Imagínese 2000 cabezas, 2000 personas acudiendo, tanto así que el suegro de este personaje al verlo le dijo, mira, no te desgastes, tú atiendes al pueblo todo el día, todo el tiempo, nombra 70 personas y ora a Dios para que el espíritu que hay en ti se derrame sobre los 70. O sea que este personaje era un hombre sabio, entendido. Sin embargo, se acerca a Dios a pedir que le enseñe, que le instruya. Y es que el pensamiento del Nuevo Testamento también tiene que ver con este mismo pensamiento. Dice Efesios, no coloqué la cita, pero es Efesios. Dice Efesios, mirad pues con diligencia. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Aquí no se pide, el apóstol Pablo no pide sabiduría a Dios, porque se supone que cuando Cristo entra a la vida de una persona, viene a habitar. Y cuando Él viene a habitar, hay sabiduría, hay entendimiento, máxime cuando el Espíritu Santo entra a la vida y le dice a la persona en su interior, le habla a su corazón, qué debe hacer y qué no debe hacer. Así que, más bien, el apóstol le dice, mira, has recibido a Cristo, examínate, mira cómo, con diligencia, cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Mira que Moisés pide sabiduría. Enséñame a vivir sabiamente. Y el apóstol dice, no seáis necios, sino sabios. Aprovecha bien el tiempo. Aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Por eso es bueno hacernos la pregunta, ¿cómo es que transcurren nuestros días? ¿Y qué clase de sabiduría necesitamos para poder realizarlo, poder saberlo? Enséñanos. Salmo 90:12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hay personas que desean oír un consejo, han escuchado al uno, han escuchado al otro, y todo eso se forma como una maraña, como cuando se enredan los anzuelos en el nylon, que toca tener paciencia, entendimiento para desenredarlos. A veces nuestra vida se torna un enredijo de nylon con anzuelos. Pero hoy Dios quiere decirte, pídeme, yo te enseñaré. Recibe a Cristo, Él te instruirá. Una vez seas instruido, mira cómo andas. No seas necios, sino seas sabios. No seas insensato, sino sea entendido. Muchos cristianos desean la fórmula para buscar la solución a un problema. Y ahí es donde viene el problema, que mucha gente va a la iglesia solo buscando la solución.
Y es cierto que Cristo es la solución. Pero lo que tú debes entender es que tienes que recibir a Cristo, no para que te solucione el problema, porque Él no es bombero para venir a apagar un incendio. Tampoco Cristo es un proveedor financista para sacarte de esa crisis, sino Él desea enseñarte a vivir bien de tal manera que viene el paquete completo. Porque buscamos primero el reino de Dios, entendemos primero qué es su justicia, Cristo es quien nos justifica, ya no andamos en pecado, ya no andamos en temor, y una vez conocemos a Cristo, entendemos la gracia, pues venimos a vivir la añadidura. ¿Qué es tu sanidad? Pero primero tú conoces a Cristo. Arreglar tu problema financiero, pero primero debes conocer a Cristo. Arreglar un problema familiar, un problema de empresa, un problema que debes tomar en una decisión para tu vida. Quizás empezaste mal, no empezaste al derecho, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Cristo es la solución. Porque si tú tratas de apaciguar tu alma con un consejo, pidiendo una asesoría, pues déjame decirte que te puede el consejo decir sí, pero tú anhelas otra cosa, entonces el consejo te va a decir no. Por eso la mejor respuesta es Jesucristo. Jesucristo. Por eso el Evangelio no tiene nada que ver con la religión. Han hecho del cristianismo una religión, un interés económico. Han enmarcado al cristianismo dentro de la religión. Y el problema es que la religión te enmarca y te defrauda. Te enmarca porque si tú no haces lo que dice, pues no puedes pertenecer. Hay gente que lo rechaza a uno porque X o Y cosa cometió de error hace 20 y pico de años y no puede ser. No puede ser porque la ley dice, la religión dice, basta con eso. Si Cristo te perdona, ¿por qué la religión te viene a juzgar? Así que vemos que si tú no guardas el sábado, no puedes ser judío, no puedes ser testigo de Jehová, no puedes ser adventista, no puedes ser mormón, etcétera. Si tú no haces tal cosa, no, eso hace la religión. Cristo no enmarca a nadie en la religión, porque Cristo es una forma de vivir. Cristo es una manera de vivir. Y defrauda la religión porque entre más tú haces, menos ves. Es que yo procuro vivir lo que dice la Biblia. Sí, está bien. Pero lo hago y no veo porque tú estás buscando un interés. Tú estás depositando tu interés. No estás depositando tu confianza en Dios. Los ídolos nunca nos dan nada. Nunca he visto que un ídolo dé algo. Por el contrario, el ídolo entre más pide y pide y pide, que tú obres y des, él sigue igual, inerte. La religión hace de su base doctrinal una narrativa. Y esa narrativa se convierte en un símbolo. Y ese símbolo le da un sentido a lo doctrinal en tradición. Y termina por sumergir a la persona dándole un consuelo, porque todo su entorno termina en una historia sagrada, buscándole dar un sentido a la vida, donde derivan la moral, la ética, las leyes religiosas, de lo que se debe o no se debe hacer, donde la persona se siente insegura de actuar por sí misma. Eso le pasaba a los fariseos
a los saduceos, a los herodianos, que habían hecho de la ley una tradición. Estaba la ley, pero a esa ley ellos le habían agregado una tradición. Entonces era más fácil para ellos, más comprensible, atender a la tradición de tal manera que deformaban la ley, pero ellos no se daban cuenta, y de generación en generación, hasta que el concepto se varió totalmente y la tradición se hizo ley. Y ese es el gran error para tu vida, que has venido a Cristo para que Él te solucione algo, para que Él haga algo. Cuando tú mismo eres el que te has metido, te has enfrascado en el problema, no Dios. No podemos culpar a Dios. La gente dice, ¿por qué si Dios es tan bueno suceden tantas desgracias? No. Nosotros nos alejamos de Dios, nos apartamos de Dios, no oímos su voz, no atendemos su consejo, y el resultado es que a Dios lo hemos sacado de la ecuación, tanto así que la Biblia misma reconoce que hay un Dios que gobierna este siglo, y no es Dios, sino el diablo. La Biblia dice, el Dios con minúscula de este siglo ha enceguecido la mente de muchos, ha cauterizado. Súmele a eso su propia naturaleza. Pero luego tú culpas a Dios, y si no es Dios es el diablo, pero alguien tiene que tener la culpa cuando tú eres el único culpable por la decisión que tomaste. Hoy te ves abrumado, angustiado, que no sabes qué hacer. Es momento de que le digas, oh Señor, enséñame a vivir. Enséñame a vivir sabiamente. Hazme que pueda conocer el deleite de vivir en este mundo, sabiendo que no es mi hogar, sabiendo que ya no estoy bajo el poder del dueño de este mundo, el maligno, sino que ahora vivo en libertad, porque Cristo habita en mí, su paz me llena, su amor me controla, y puedo tomar decisiones libremente. Y si alguien me llega a juzgar, no me interesa, porque tengo la guía del Señor Jesucristo. Pero esto es para que tengas cuidado, porque hay una línea delgada. A veces tu naturaleza toma decisiones y tú le atribuyas todo a Dios. Todo. Y no es así. Es tu mente que, alejada de Dios, sin la guía del Espíritu Santo, no puede hacer nada. Es que este Salmo 90, al mirarlo todo, hace una especie de analogía. Y digo de analogía porque empieza a mostrar a Dios como el eterno, empieza a mostrar a Dios como el refugio de generación en generación, empieza a mostrarnos que en Dios no hay tiempo, vive en un eterno presente, pero a la vez muestra la condición del hombre que, alejado de Dios, no es nada. Si tú y yo nos alejamos de Dios, nos alejamos de la verdad, no somos nada. Y tú puedes ayunar todo lo que se te dé la gana, orar todo lo que quieras, pero alejado de Dios no puedes hacer nada. Porque tú puedes manejar las cosas de manera profesional. Oras profesionalmente, estudias la Biblia profesionalmente, pero terminas y te sientes tan vacío, te sientes tan hueco.
porque hemos dejado que nuestros sentimientos nos gobiernen, nos enceguezcan y nos hemos tranquilizado y hemos apagado nuestra alma. Por eso, ten cuidado. La Biblia dice, fíjate cómo anda. Fíjate, examínate, evalúate. Dice el Salmo 90, 1 y 2, donde el salmista habla de la majestuosa declaración de la naturaleza eterna de Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que nacieran los montes y que formases la tierra y el mundo, desde siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios no se deja impresionar por tus sentimientos. Dios no se deja impresionar por tu actuar. Tú puedes actuar, sí, de hecho es nuestro deber. Pero eso no impresiona a Dios. Porque si tu actuar no va en consecuencia con la palabra, pues tu actuar está procediendo de tu habilidad para hacer las cosas. Ahora, yo te decía que es una analogía frente al hombre. El escritor del Salmo, en Salmo 90, capítulo 3 y 4, contempla la naturaleza transitoria de la vida humana, la fragilidad del hombre, y reconoce que los días del hombre son limitados y llenos de trabajo y problemas. Mira lo que dice Salmo 93 y 4. Haces que los hombres vuelvan al polvo, diciendo, vuelvan al polvo mortales. 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Así que se enmarca el contraste entre la perspectiva eterna de Dios y nuestra fragilidad. Y es que esta fragilidad la recibimos como herencia a través del primer pecado de Adán y Eva. El hombre sigue siendo mortal, porque el hombre es una persona inmortal, es eterna. Alguien decía, no lo puedo creer. Sí, todo ser humano, creado a la imagen y semejanza de Dios, en su vida tiene una eternidad. Muchos materialistas han querido negar, muchos pensadores, Platón, Aristóteles, todos aquellos han querido explicar el dualismo, han querido explicar una serie de cosas, cuando la Biblia es clara en decir que somos eternos. La diferencia está que si tú no has recibido a Cristo, vas a pasar tu eternidad alejado de Él. Y alejado de Dios, nada podemos hacer. Alejados de Dios, nada somos. Por eso, cuando tú te acercas a Dios, tu lenguaje debe cambiar. Y debe cambiar porque si tú sigues usando las mismas palabras despectivas para referirse a otro, pues ¿qué cristianismo tienes? Vuelvo y te digo, eres una persona nominal. Algo nominal es que está, pero no funciona, no sirve. Porque está en la nómina, pero no se usa. ¿Cuántos jugadores están en una nómina, pero no les dan tiempo de juego? Y hacen que se pierda su vida fructífera deportista. ¿Así te está pasando a ti? Tú puedes ser un cristiano nominal, aleluya, gloria a Dios, cargas la Biblia, en todo lado llega horas, en todo lado amén, pero tu vocabulario deja mucho que desear.
Tu manera de ver deja mucho que desear, tu manera de pensar. Por eso el salmista le dice a Dios, enséñame, enséñame de tal modo que yo pueda contar mis días, pero a la vez que haya una alegría a mi corazón. Porque este versículo es una instrucción divina, es una súplica para que Dios nos ayude a entender la brevedad de nuestros días y que podamos aprovecharla de tal forma que podamos vivir sabiamente. Tú cometes errores porque no eres sabio. Y trata de buscar la sabiduría, y la filosofía dice que la sabiduría es la forma de encontrar para hacer las cosas. Y esto es un concepto totalmente errado a la Biblia. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es volver a encontrarnos con nuestro Creador. Cuando alguien hace algo, y yo viendo a mi hijo reparar las cosas, el Creador hace la máquina. Y él nunca ha pensado que la máquina falle de un comienzo. No. La máquina fallará por tiempo, por durabilidad, gasto de todas sus partes, por un mal uso, por una mala aplicación, etc. Pero como se creó, a la misma vez que se crea, se da la forma de poderse reparar. Entonces la reparación es buscar en el manual cómo se diseñó, cómo se realizó, para ver qué parte se averió, se dañó y poderla enmendar. Así es el hombre. La Biblia es el manual en el cual el hombre puede mirarse. Dios ha venido hablando desde Adán, luego pasó a Noé, luego pasó a Abraham, luego pasó a Moisés, luego pasó a los profetas, pero ahora nos habla por Cristo. ¿Qué quiere decir? Que tú no debes empezar a leer la Biblia desde Génesis, sino desde los Evangelios. Porque la Biblia dice que Dios habló a través de nuestros padres, habló de los profetas, pero hoy nos habla por Cristo. Si Dios nos habla por Cristo, ¿por qué tengo que mirar el Génesis hasta Malaquías? No, yo miro los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque ellos me explican el Génesis hasta Malaquías. Así que hoy Dios te habla a ti es por Cristo. ¿Quieres conocerlo? ¿Quieres empezar un año a vivirlo sabiamente? Conoce a Cristo. Conoce desde dónde vino, por qué vino, a qué vino y qué hace en todo aquel que le recibe. Esta es la instrucción. Así que enséñame a contar mis días. Es mirar a Cristo, enamorarme de Cristo, atender a sus palabras. Mucha gente dice, es que yo no entiendo. Pues tú no entiendes porque tu manera de pensar no te lo permite. Pero si tú dices, Señor, ábreme el entendimiento. Mira que Efesios, el apóstol ora para que todo lo que él ha explicado, los que le están oyendo a través del escrito que él hace, puedan tener esa capacidad de comprender. Así que enséñanos, lleva a la idea de reconocer y aceptar el tiempo limitado que tenemos en la tierra. Enséñanos el llamado de atención a una plena, instándonos a ser conscientes de la naturaleza efímera de nuestra existencia. Enséñanos, no está destinado a llevarnos a la desesperación,
sino más bien a apreciar más profundamente el tiempo que tenemos y darle un uso del mismo. Por eso, la Biblia dice que enséñanos lo mismo que Efesios 5, 15 al 17, dice, mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Mucha gente al escuchar un predicador como yo, quieren ver su trayectoria. Y si es buena trayectoria, el hombre es bueno. No. He prometido a Dios que hablaré de Jesucristo y te enseñaré que en Cristo tú aprendes a contar tus días. Porque el Salmo habla de sabiduría. Y la sabiduría es el temor, es el principio, es el conocimiento del Altísimo y a la vez es la inteligencia. Así que la sabiduría implica una relación reverente con Dios y un compromiso de vivir de acuerdo con sus principios. Por eso te digo, te animo, comienza a leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si tú aprendes, vas a llegar a un punto que habían unos amigos íntimos, cercanos a Jesús. Le hospedaban, oían sus enseñanzas, pero habían llegado a un término que ese oír era solamente como conocimiento, más que una práctica. Porque cuando uno de sus familiares enferma, buscan la solución en Jesús. Jesús se enfermó. Lázaro tiene una enfermedad que le va a llevar a la muerte. Ven antes de que muera. Antes de que muera, tú puedes dar una solución. El Señor sabe las intenciones, sabe la actitud de ellos, así que deja para que el tiempo siga su curso. Ellas indignadas, María y Marta, insisten en que lo llamen. Cuando Jesús no asiste, ellas ven que Lázaro muere y pierde toda esperanza. Así te pasa cuando tú ves que un problema no se soluciona. Pierdes tu esperanza y tu confianza en el Señor. ¿Y cuánta gente ha vuelto al mundo? Porque no obtuvieron lo que un día ellos querían. Así que María y Marta se confortan, lo entierran sin llegar el Señor, no lo esperan. Van y cavan su propia solución en la sepultura. Y cuando viene el Señor, unos días después, ellas salen a recriminarlo. Pero no oían sus enseñanzas. No atendían. Sí, claro. Tenían el conocimiento, mas no tenían la confianza en Jesús. Y fue molesto para el Señor, tanto así que él se puso de mal genio. Cuando llega y le dice a Marta y a María, es que yo soy la resurrección, sale el conocimiento. Sí, Señor. Sabemos que en el día postrero y Jesús, a ver, te estoy hablando del hoy, te estoy hablando del ya, te estoy hablando de la solución. Así sucede cuando viene una enfermedad a tu vida. No, es que la palabra dice, mi hermano, que el Señor me ha puesto un aguijón. ¿Dónde está eso? En la Biblia. Sí, pero si tú lees, eso lo dijo la persona, no Dios. La persona. Pablo dijo, Dios me ha puesto un aguijón. ¿Será que Dios se lo puso?
Algunos dicen sí, porque cuando él se convirtió, el Señor le dijo que debía, pero entonces el aguijón era ciego. No, Pablo tenía una siembra de lo que había cosechado. Había cosechado persecución al cristianismo, pues tenía que recibir retribución. Sería perseguido. Así que ten cuidado con tu vida y lo que haces y cómo caminas, porque si tú eres uno de los que criticas, serás criticado. Si tú eres uno de los que menosprecias, serás menospreciado. Si tú eres uno de los que tienes por debajo a la gente y solo la usas, también serás usado y serás tenido igual. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Así que sigamos. Entonces ellas recriminaron. No, Señor. Y salió y dijo, Marta o María, si tú hubieras estado aquí. O sea, la solución era que Jesús estuviera. Tenía más fe aquel siervo que le dijo a Jesús, mira, tú no puedes entrar a mi casa porque tú eres judío, yo soy gentil y las leyes, tanto romanas como judías, impiden de que tú vayas. Así que da la palabra, di la palabra y mi siervo sanará. Jesús queda sorprendido de ver la fe. Esa misma fe actúa en ti. Esa misma fe actúa más que tu conocimiento. Así que el conocimiento, ellas, si hubiera estado aquí, el Señor siguió diciéndoles, hombre, que yo soy la resurrección y la vida. Claro, tenemos el conocimiento que un día tú nos vas a resucitar, tú nos vas a dar otro cuerpo. Pero Señor, basta, ya murió, ya déjanos con nuestro dolor. El maestro se enoja y les dice, ¿dónde lo pusieron? Va al sepulcro, quiten la piedra. Maestro, hiede. Señor, ya no hay nada que hacer. A veces tu situación llega a tal punto que tú dices, Señor, me conformo. Señor, me conformo. Tú lo has querido así, Señor. Oh, no. La fe va más allá, el conocimiento de Dios. Quiten la piedra. No, hiede. Ay, pero estas mujeres, que quiten la piedra. Lázaro, ven fuera. Si tú estás en Cristo, puede que se agoten todos los términos y que te vayan a dar la sentencia. Pero déjame decirte que Dios puede cambiarlo todo. ¿No te he dicho que si tienes fe y viene la enseñanza, un grano de mostaza? Entonces la gente dice, ay, es que tenemos que tener esa fe tan chiquita, tan pequeñita. Porque la Biblia dice que si la tenemos, así como ese grano que hace que salga un gran árbol grandísimo de 30, 40 metros, será nuestra fe. No, perdón, es una mala interpretación. A lo que la Biblia se está refiriendo es que mi fe debe ser de la clase de una semilla de mostaza. La semilla de mostaza tiene una particularidad que primero dura 30, 40 años en la tierra sin germinar y no se muere. 30, 40 años. Eso lo dicen los estudiosos. La semilla de mostaza tiene la particularidad que es la única que no se deja mezclar con otra. No permite que haya híbrido. No, no lo permite. Ella es la única que no deja que haya un injerto. O sea que tu fe no puede ser injertada. Tu fe tiene que ser genuina. Tu fe tiene que ser inamovible.
Así es la semilla. Y tengo el estudio que se me olvida en esta hora, pero te doy esas dos puntadas de la característica de una semilla de mostaza. Así que la Biblia no se refiere que si la fe tuya es chiquita, no, porque es que la fe no es chiquita ni grande, la fe es inamovible. La fe pasa el tiempo, la fe pasa las circunstancias, la fe sucede lo que sucede, es inamovible. Pero quizás mayor es tu conocimiento que la fe. No estoy diciendo que el conocimiento sea malo, no. Porque el pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Pero es que en el cristianismo ese conocimiento tiene que entrar al obrar, tiene que entrar al actuar. Este salmo nos enseña a establecer una relación con Dios que me lleva a un cambio en mí, por lo cual yo soy sabio, ya que la finalidad de la enseñanza es hacer personas sabias y no robots. La gente cree que el cristianismo es ser un robot. ¿Para dónde va? Para la iglesia, hermano. Usted sabe que buscar del Señor y tal cosa. Pues hermano, voy a entrar en un ayuno. A ver si Dios... ¿Y dónde está eso? No, tú tienes que creerle al Señor. Más bien métete en un ayuno para que venzas tu incredulidad. Pero no se meta en un ayuno para pedir y pedir, cuando el ayuno no tiene ese objetivo, porque no es bíblico. El ayuno es para yo arrancar de mi vida la incredulidad. Arrancar de mi vida aquella cosa que no me deja crecer, pero no para obtener algo. Y el mismo Señor dijo, ustedes ayunan para obtener algo, pero yo les digo, no es así. Por eso, cuando le preguntan al Señor, ¿por qué tus discípulos no ayudan? Porque Él les dijo, es que me están conociendo, me están disfrutando, me están saboreando, me se están deleitando. Pero llegará un día en que ellos han de ayunar, cuando les sea quitado. Así que el cristiano tiene esas dos partes, conocer a Cristo, pero viene la práctica, que es todo lo que yo conocí de Él, ¿en qué lo pongo? ¿Lo pongo en práctica? ¿Lo pongo en acción? ¿Lo pongo en movimiento? ¿O prefiero decir, Señor, tú no lo quieres, nadie me quiere, mejor me como un gusanito? No, Dios no busca robots. Dios no busca tradicionalistas. Dios no busca religiosos. Dios no busca gente que haga ídolo al cristianismo. No. ¿Por qué? Y se fue el tiempo. Quería hablarle de la palabra enseñar, pero yo creo que dejémoslo para el jueves. Porque la palabra enseñar es un verbo transitivo. ¿Sí sabe qué es transitivo? Algo que requiere un complemento directo para darle sentido a la oración. Voy a caminar y usted está sentado. Voy a creer en el Señor. Papito, será tu voluntad. Voy a coger esta matica de rosas o de, ¿cómo es? El que se le quitan los pétalos. Bueno, voy a coger esta flor con estos pétalos. ¿Es tu voluntad? No es tu voluntad. ¿Es tu voluntad? No es tu voluntad. Ya cuando le queda la última, no es la voluntad. No es tu voluntad, mi Señor. Señor, apiádate de mí. Ten misericordia. Oh, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el Señor se embobó. Mi voluntad es que tú seas prosperado. Mi voluntad es que vivas los días sabiamente. Mi voluntad es que anheles las cosas. Mi voluntad es que seas entendido, astuto, sagaz. Los hijos de las tinieblas son astuto y sagaz. Los cristianos son comparados a una paloma, mansos. Peor, una oveja. Hace poco se hizo un
asadito de cordero, y el muy tremendo se dejó colgar, se dejó degollar y no hizo nada. Y yo mirándolo decía, Señor, así tú fuiste a la cruz, como cordero, que delante de sus trasquiladores no abrió su boca. Pero el Señor en este tiempo ha enviado a cristianos a revolucionar al mundo, a hablar de la palabra, a vivir el mensaje, a creerle al Señor, a detener las circunstancias. Que llegó la pandemia, pues a nosotros no nos llega. Y si nos llega, Dios nos sana. Y si no nos sana, nos fuimos con Él. Pero no empezar esos cristianos que lo primero que hacen es, no voy a la iglesia porque me contamino, hermano. Y eso me causó tanto dolor de un amigo, y termino con esto, de instituto. Nos vimos en un lugar de descanso. Y hermano, ¿usted qué? Bien, hermano, aquí descansando. Y estamos en plena pandemia. Sí, mi hermano, por eso no fui a la iglesia. Y no volvió. Dijo, no, mi hermano. Yo decía, este tremendo no se contagia aquí con estos impíos, pero sí se contagia con los santos. ¿A dónde va la mentalidad de los creyentes? ¿A dónde va la mentalidad que tú terminas un devocional y te levantas y ves a esa otra persona y te provoca de todo lo que leíste y estudiaste como coger y golpearlo? ¿Y quién te dijo que tú eres para hacer eso? Hay gente que es así. Hay cristianos que ven a otro y les provoca, mejor dicho, no. Dios desea que tengamos una relación con Él. Por eso dice, enséñanos. Qué bueno que tú le pudieras decir a Dios en esta hora, enséñame, Señor. Dejé de visitar mi familia y de predicarles el Evangelio con mi comportamiento, porque son paganos, son impíos. Me acuerdo de esto y no sé si decirlo o no. Hace poco alguien dijo, ponga para que se conviertan todos estos. Y de un momento a otro cambiamos a algo y empezó a entonar y yo decía, ay Señor, el mundo convirtió. A veces pasa así con los cristianos. Queremos ganar a todo el mundo y nuestra familia. Con nuestro comportamiento no le hemos predicado. Por eso dile, Señor, enséñame, enséñame. Yo voy a aprender. Enséñame. Yo voy a ser diligente. Me voy a examinar cómo vivo mi relación con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. ¿Solo gritería? ¿Solo esto? Señor, enséñame. Oh Padre Celestial, enséñanos, Señor. Enseña a todos aquellos que me están escuchando. Que no sea mi palabra, ni mi predicación, ni mi oratoria, sino que seas tú, Señor, redarguyendo. Que este programa toque, inquiete, Señor. Cambie el chip, la mentalidad de muchas personas que creen que se van a salvar por su conocimiento cuando viven otra cosa. Que creen que hacen las cosas bien, pero realmente están actuando mal. Que creen sobreproteger a la familia cuando han permitido que sucedan cosas que están en contra de tu palabra. Y aún las siguen concibiendo, pensando que están bien. Padre, enséñanos a vivir sabiamente. Enséñanos, Señor, que podamos ser entendidos. Que todo lo que el mundo dice, que todo mundo que el mundo habla, podamos someterlo a tu palabra y creer a ti, Señor, y decir, estoy confiado, porque tú eres mi ayudador, eres mi sustentador, eres mi guía y eres quien me ayudas. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por tu enseñanza. Y yo te pido, Señor Jesucristo, que tú te hagas real, vivencial a cada persona que me escucha y que ellos puedan reflexionar. Enséñanos a contar nuestros días
a fin de que traigamos al corazón sabiduría. Gracias, Señor. Gracias por tu tiempo y esperamos que este año que empieza lo lleves en bendición, nuevas metas, pero que tú puedas decirle, Señor, enséñame a poderlas realizar y a saber y esperar en que tú eres fiel. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.